Economía y Sociedad, por Max Weber, 209. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 10. Los caminos de salvación y su influjo en los modos de vida. 12. Ya en el Evangelio se coloca la parábola en la prédica de Jesús con deliberada intención esotérica. Si no se saca la consecuencia de una aristocracia de intelectuales, entonces la fe tendrá que ser algo distinto que el comprender y tener por verdad un sistema teológico de dogmas. Y de hecho, esto ha ocurrido en toda religión profética desde un principio y ha ido ocurriendo a medida que se formaba la dogmática al constituirse en religión congregacional. La admisión de los dogmas no es en ninguna parte algo insignificante, excepto a los ojos de los virtuosos ascéticos o especialmente místicos. Pero el reconocimiento personal expreso de los dogmas, llamado técnicamente fides explícita en el cristianismo, solo se exige respecto a determinados artículos de fe, considerados como absolutamente indispensables en contraposición a otros dogmas. Muy distinto en otros casos. Las exigencias que a este respecto impuso el protestantismo, fundándose en la justificación por la fe, fueron especialmente elevadas y principalmente, si bien no únicamente, el protestantismo ascético, para el que la Biblia era una codificación del derecho divino. El establecimiento de escuelas populares generales según el estilo judío, la instrucción intensiva de las nuevas generaciones de las sectas, se debe sobre todo a estas exigencias religiosas. El conocimiento de la Biblia de los holandeses, lo mismo que el de los pietistas y metodistas anglosajones, en contraste con la situación de las escuelas populares inglesas de entonces, produjo todavía en la mitad del siglo XIX la admiración de los viajeros. El convencimiento de la univocidad dogmática de la Biblia era el fundamento para la amplia demanda del conocimiento de la fe propia. Por el contrario, frente a la masa de dogmas, solo puede pedirse, en una iglesia rica en dogmas, la fides implícita, el estar preparado a la subordinación de todas las propias convicciones al criterio de autoridad competente en el caso concreto, como lo hizo y lo hace en amplia medida la Iglesia Católica. Pero una fides implícita no es realmente ya un tener por verdadero, personalmente, los dogmas, sino una declaración de confianza y de entrega a un profeta o a una autoridad organizada con carácter de instituto. Con esto la fe religiosa pierde su carácter intelectualista. Tan pronto como la religiosidad se convierte predominantemente en ético-racional, lo posee solo en un grado secundario. Pues el mero tener por verdadero los conocimientos le bastará a una ética de convicción a lo sumo como el grado más bajo de la fe, como, entre otros, lo subraya San Agustín. También la fe debe convertirse en cosa del sentir. La dependencia personal de un Dios particular es algo más que saber, y por eso se la designa como fe. Así, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La fe, que a Abraham le fue atribuida a justicia, no es ningún tener por verdad intelectual de dogmas, sino confianza en las promesas de Dios. Lo mismo exactamente significa la fe, según su sentido central en Jesús y en Pablo. El saber y el conocimiento de los dogmas retroceden mucho. En una iglesia organizada como instituto, suele limitarse la exigencia de la fides explícita, por lo menos en la práctica, a los sacerdotes, predicadores, teólogos formados en sentido dogmático. En toda religiosidad teologizada sistemáticamente, nace esta aristocracia de los formados dogmáticamente y eruditos que en grado distinto y con distinto éxito pretende ser su auténtica portadora. La idea de los laicos, hoy todavía muy corriente, de que el párroco debe ser capaz de comprender y hacer más de lo que puede comprender el común entendimiento humano, una idea muy extendida principalmente entre los campesinos, es solo una de las formas en que se manifiesta la calificación estamental debido a la preparación que vemos en toda burocracia estatal, militar, clerical y hasta privada. Lo primitivo, frente a esto, es la mencionada concepción propia también del Nuevo Testamento de la fe como un carisma específico de una confianza extraordinaria en la providencia personal de Dios, la cual deben poseer los pastores de almas o
los héroes de la fe. Gracias a este carisma de una confianza que excede la capacidad corriente de los hombres en el auxilio divino, el hombre que disfruta de la confianza de la congregación puede, como el virtuoso de la fe, obrar prácticamente de modo diferente al laico y hacer cosas que él no puede. La fe otorga poderes que constituyen a los mágicos. Esta actitud interior específicamente antirracional de una religiosidad de confianza ilimitada en Dios, que lleva a veces hasta una indiferencia acósmica respecto a consideraciones sensatas de la práctica y muy a menudo a aquella incondicional confianza en la providencia divina que hace que se sientan como queridos por Dios los efectos de nuestros actos, se encuentra lo mismo en el cristianismo que en el islam, que en otras partes, que en todas partes, en cruda oposición al saber, precisamente al saber teológico. Puede ser orgullosa virtuosidad fideísta, o al revés, cuando evita el peligro de esta presunción divinizadora de la criatura, una actitud de incondicional entrega religiosa e íntima humildad que reclama sobre todo la extirpación de la soberbia intelectual. Representa un papel dominante particularmente en el cristianismo primitivo, en Jesús y en Pablo. En la lucha contra la filosofía helénica, después en la aversión a la teología por parte de las sectas místico-neumáticas del siglo XVII en el occidente de Europa, en los siglos XVIII y XIX en el este europeo. Toda piedad fideísta, sea cual fuere su modo de ser, incluye directa o indirectamente, en algún punto, el sacrificio del intelecto a favor de aquella cualidad del sentir, colocada por encima del intelecto, de la entrega absoluta y de la plena confianza. Credo non quod, sed quia absurdum est. En este, como en todos los demás puntos, la religiosidad de salvación de las religiones con un Dios que se cierne por encima del mundo, acentúa la incapacidad de la propia fuerza intelectual frente a la sublimidad del Dios. Y por eso es algo totalmente diferente que la renuncia budista al saber del más allá, porque no aprovecha a la sola contemplación salvadora, o de la renuncia escéptica al conocimiento de un sentido del mundo propia de las capas intelectuales de todas las épocas, de los epitafios helenísticos, de los productos más altos del Renacimiento, por ejemplo Shakespeare, de la filosofía europea, china, de la India y del intelectualismo moderno. Al contrario, esta actitud lo combate duramente. La creencia en el absurdo, la celebración que hace Jesús en sus prédicas en el sentido de que son los niños inocentes la celebración que hace Jesús en sus prédicas en el sentido de que son los niños y los inocentes y no los conocedores a quienes Dios ha concedido el carisma de la fe, anuncia ya la tensión extraordinaria de esta religiosidad contra el intelectualismo, al que, al mismo tiempo, tratará siempre de utilizar para sus propios fines. Gracias a su impregnación creciente con las formas de pensar helénicas, fomenta, ya en la antigüedad y con mucha más fuerza en la Edad Media, la creación de universidades como lugares del cultivo de la dialéctica que resucita bajo la presión de la obra de los juristas románicos en favor del poder imperial competidor. Pero la religiosidad fideísta supone siempre un Dios personal, un mediador, un profeta en cuyo favor habrá que renunciar en algún punto al propio tener razón y al propio saber. Es algo, por consiguiente, totalmente ajeno en esta forma específica a la religiosidad asiática.